Porque 5 maridos has tenido, es el título de esta noche. Créame, no tengo a nadie en mente. Digo, porque hay de todo en la viña, ¿no? Dicen que un esposo, ¿verdad? Ya estaban viejitos los dos, pues. Y le preguntó a la esposa, y le dijo, vieja, le digo, aquí en confianza, dime cuántos maridos has tenido. Y entonces, pues, él vio que la señora se puso triste, que volvió a ver para abajo. Vieja, perdóname, ay, me interrumpiste la cuenta, le dijo. Punto aparte, quitemos eso, vamos a comenzar en este momento. Ay, hombre. Juan capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Recordemos que Judea está en la parte sur de Israel. Entonces volvió allá a Galilea, por donde está el mar, allá en el norte. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llama Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. O sea, los tenía bien contados la señora, ¿verdad? Obviamente, si vemos este pasaje de la Escritura con los ojos del siglo XXI, hay situaciones pues y cosas que nos hacen ver la situación de una manera distinta. Había un prominente rabino del siglo I y el siglo II llamado Eliezer ben Hyrcanus. Imagínate la opinión que había de la mujer en aquel entonces, a tal grado que este rabino decía que se queme la ley, la Torah, que se queme en lugar de confiarla a una mujer. Porque era prohibido enseñar la ley a una mujer en aquel entonces. Decía esta gente que la sabiduría de una mujer se limita al manejo del telar. Se da cuenta esa máquina con la que con la que hacían las telas. Que la sabiduría de la mujer se limitaba únicamente para poder hacer lo que ella hacía en su trabajo. También decía que las mujeres se dejaban influenciar fácilmente en cuestiones de fe. No era normal
en aquel entonces ver a un hombre hablando con una mujer. De hecho, hay judíos hoy en día que son bastante ortodoxos y es, por ejemplo, una vez hace unos años estaba en Israel y yo estaba platicando con un judío. Él estaba en la puerta de su casa y yo estaba afuera y estábamos conversando y él se dio cuenta que venía una señora, venía una mujer. Entonces estábamos hablando en español y el hombre me dijo: permíteme un momento, por favor. Y se fue para adentro. Pasó la mujer y luego regresó. ¿Ve? Y yo le dije: ¿verdad? ¿Es por la situación? Sí, me dice: nosotros no podemos permitir que una mujer interfiera o se ponga delante de dos hombres que están hablando. Es así, y en aquel entonces era peor todavía. A tal grado que si ustedes siguen leyendo se dan cuenta que los discípulos, cuando regresaron y vieron a Jesús hablando con una mujer, dijeron: ¿qué hace Jesús hablando con una mujer? Ok, pero yo me imagino, ¿verdad?, que entre ellos Pedro le debe haber dicho a Juan, ¿verdad? Y de ahí. Y Juan le ha de haber dicho a Pedro: pues yo no sé, ¿por qué no le preguntas tú? Ah, no, yo no, pregúntale tú. No, pues que le pregunte a Andrés. No, yo tampoco. Nadie se atrevía a preguntarle qué estaba haciendo hablando con una mujer. Ok, y bueno, pues ahora, este pasaje de la Escritura, mis amados hermanos, siempre lo hemos visto prácticamente desde un solo punto de vista. Y prácticamente acusamos a esta mujer de haber tenido 5 maridos. Y hay varias cosas que se presentan en el pasaje que lastimosamente la Biblia misma no nos da luz al respecto. Por ejemplo, una cosa rara del pasaje, entre otras, entre una mujer hablando con un hombre, entre que es una samaritana hablando con un judío, hay otra cosa rara: es la hora a la que la mujer fue al pozo. Dice, deja ver por acá, en el versículo 6, que era 6, la hora sexta. Eso es el mediodía, las 12 del mediodía. No era normal que una mujer viniera al mediodía a sacar agua de un pozo. Se cree que las mujeres venían antes que el sol incandescente brillara sobre la ciudad, muy temprano en la mañana o muy tarde por la tarde. Pero esta mujer fue a esta hora y se dicen cosas, se habla. Claro, lo que pasa es que no da lugar a la especulación de decir por qué la mujer había escogido esa hora. Ok, que como la veían otras personas a esta mujer, a tener 5 maridos no era una cosa fácil. Usted se da cuenta de la famosa ley del levirato, es decir, si la mujer tenía su propio marido y se le había muerto el marido, de acuerdo a la ley, la mujer tenía que pasar al hermano del marido. ¿Se acuerda de eso? Y así por el estilo, si eran 5 hermanos, pues la mujer tenía que pasar por los 5 hermanos y la ley aprobaba semejante situación. Ahora, como repito, fíjate que en el Antiguo Testamento tenemos lo que se conoce como la carta de divorcio, que incluso se llamaba también carta de repudio. Siento bien pesadote el micrófono, papá. Que también se llamaba carta de repudio. Y habían 2 escuelas de interpretación. Había una escuela de interpretación que decía de que el hombre podía darle cartas de divorcio a la mujer única y exclusivamente por asuntos de fornicación. ¿Ve? Si la mujer había fornicado con otro hombre, el hombre podía decirle: ¿sabes qué? Te doy carta de divorcio, ¿verdad? Ya no quiero más estar contigo. Pero había otra escuela de interpretación que era peor todavía, porque decía que el hombre le podía dar carta de divorcio a la mujer por cualquier razón. Es más, se habla de algunos escritos que se encontraron de judíos extremadamente ortodoxos que decían que si una mujer le quemaba la comida al hombre, le podía dar carta de divorcio. Me ahorro mi comentario para evitar situaciones en este instante. ¿Ok? Imagínense.
Ahora, vamos a echar un vistazo a Deuteronomio capítulo 24, versículo 1. Y quiero que notemos un par de cosas. Fíjate, esta es la versión 60. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella. Fíjate lo que dice. Si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa que indecente, sí, pero no nos dice qué es la indecencia en este caso. ¿A qué se refiere con eso? Ahora, dice haber hallado alguna cosa indecente. El hombre le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Ahora, sin embargo, si echamos un vistazo a la Nueva Traducción Viviente, en ese versículo que tenemos ahí enfrente, vea usted la diferencia. Supongamos que un hombre se casa con una mujer, pero ella no le agrada. Resulta que él encuentra algo reprochable en ella. ¿Qué es eso reprochable en ella? Ronca mucho. No me gusta. Eso podría ser una cosa reprochable. Y cada vez que estamos durmiendo siento como que un tráiler en bajada la que tengo aquí en el oído. ¿Sabes qué? No me gusta. ¿Alguna cosa reprochable? No sé qué será. Pero bueno, entonces le escribe una carta de divorcio, se le entrega y la echa de su casa. Next, vamos a seguir leyendo ahí el versículo 2, por favor, hasta el 4. Una vez que ella abandona la casa, queda libre para volver a casarse. Sin embargo, si el segundo marido también la desprecia y se divorcia de ella o se muere, el primer marido no podrá casarse de nuevo con ella, porque ha quedado impura. Sería un acto detestable a los ojos del Señor. No debes manchar de culpa la tierra que el Señor tu Dios te da como preciada posesión. Bueno, esa es la ley que venía desde el Antiguo Testamento. Hermano, este es un tema complicado. Este es un tema difícil a tal grado que a Jesús le hicieron la pregunta. En Mateo capítulo 19, versículo 7, le hacen la pregunta a Jesús. Le dijeron, eso es Mateo 19, 7, en la versión 60. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar a la mujer? Y la respuesta de Jesús fue en el versículo siguiente: Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Y dice el Señor, pero al principio las cosas no fueron así. Versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, ahora el Señor da la impresión como que está de acuerdo con una interpretación de una escuela, que dice que la única razón por la cual usted le puede dar carta de divorcio a una mujer es por haber cometido fornicación, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada también adultera. Es decir, el Señor tuvo que dar esta explicación porque venía el problema confuso desde el Antiguo Testamento. Ahora, ¿por qué la mujer samaritana había tenido 5 maridos? La Biblia no nos dice la razón. Pero una cosa se me hace interesante, y es lo siguiente. Leemos que la carta de divorcio la daba ¿quién? El hombre. Muy. Ya está revelando cosas personales. Entonces, ¿te das cuenta de eso? Esto, si yo veo este pasaje con estos ojos, lo veo diferente. Porque no era la mujer la quien mandaba a pasear al hombre. Por tanto, pienso que yo he escuchado predicaciones de este pasaje 1000, ¿ok? Y todas esas predicaciones que escuchamos es la culpa de la mujer. Esta mujer había tenido 5 maridos, es más 6, porque el que ahora tienes tampoco es tu marido. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá nosotros? No fue la mujer samaritana la que le dio carta de divorcio a los hombres. Era rarísimo. ¿Por qué? Porque la manera como se concebían las cosas en aquel entonces, la mujer salía de la casa del padre, de la casa de su papá, la casa de su mamá, y se juntaba al hombre. Cuando el hombre le daba carta de divorcio a la mujer, míreme, la mujer tenía que patitas a la calle.
Entonces, se me hace que lo que yo estoy viendo acá es que esta mujer, porque fíjate, en el pasaje que vimos anteriormente, se nos habla de rechazo. Es decir, si el hombre, usted está casada y tiene su marido, pero el hombre dice: mira, a mí no he visto alguna cosa que no me gusta de ti, ya no quiero continuar contigo, aquí está tu carta, ¿verdad?, legal, que demuestra que tú estás libre. Nos vemos, fuera, patitas a la calle. Pobre mujer, eso es un rechazo. La mujer se va a la casa de su papá con su bolsita plástica, ¿verdad?, y mi ropita, aquí está. ¿Y qué pasó, hija? Pues mira, mi marido me echó a la calle y aquí me dio carta de divorcio. Yo no sé cuánto tiempo pasó, porque tampoco dice eso la escritura. No sabemos la edad de la mujer. Pero ¿qué pasa? A la vuelta de un tiempo se consigue a otro hombre. ¿Ok? Se casa con ella, porque para dar carta de divorcio había que casarse. Y por segunda vez el hombre encuentra algo fuera de lugar en la mujer. La segunda carta. Yo pienso que esa mujer estaba traumada cada vez que veía a un hombre escribir algo. Ya no digamos al marido. ¿Qué estás escribiendo, hijo? Nada, y una carta de amor, ¿verdad? A preparar la ropita porque ya es la tercera vez. 5 veces. Y ahora el que tienes tampoco es tu marido. Entonces, hermano, lo que yo puedo percibir en esta situación, digo, porque, ¿verdad? Otra cosa más, si vemos el pasado, digo, porque no sabemos es lo que pasa. ¿Qué tal si se le murieron los maridos? Tampoco dice la escritura. 5 maridos has tenido. Cierto, he tenido 5, pero ¿por qué se murieron? Pues simplemente el primero, el segundo, pero y eso ya el sexto, ¿cómo se va a querer casar? Podría ser también que el sexto no se quiere casar con ella. ¿Por qué? Porque cada uno que se casa con esta señora se muere. Mejor dejémoslo así, mija. Y estaba consintiendo en vivir de esa manera. Entonces, dígame usted, cualquiera que haya sido la razón, esta mujer la habían rechazado 5 veces. Y el marido que tenía en ese momento tampoco se quería casar con ella. Entonces yo quiero resaltar el hecho de que Jesús hace prácticamente varias cosas con esta mujer. En primer lugar, habla con ella sin importarle que fuera de Samaria. ¿Se acuerda usted que judíos y samaritanos, qué dice la escritura? No se llevaban entre sí. Cuando las 10 tribus quedaron en el norte, Siria mandó a sacar a toda esa gente. Se llevó un montón de gente de las 10 tribus y trajeron personas paganas a vivir a esa parte de Israel. Esas personas paganas que vinieron a vivir del lado de Samaria, en Sicar, se juntaron con judíos y entonces de ahí surgieron otras razas. Es por eso que judíos y samaritanos no se llevaban entre sí, porque los judíos pensaban que los samaritanos no eran judíos puros, porque ya se habían juntado con otra raza. Y no solamente eso, habían adoptado también cierta cultura de la gente pagana. Había un monte en esa parte de Samaria, se llamaba el monte Gerizim. Habían levantado un templo en ese lugar. Y es por eso que los de Samaria decían que en ese monte había que adorar. Por eso en la conversación unos dicen que en este monte, otros dicen que en Jerusalén. Tienen esa conversación. Entonces ese pleito, existía un pleito terrible. Unos dicen que no es que los judíos no quisieran a los samaritanos, sino que al revés. Pero bueno, había un problema serio. Entonces judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Cuando un judío quería venir del lado de Galilea hasta Judea, tenía que ir a dar la gran vuelta para no pasar en medio de Samaria. Y ahora Jesús dice en este pasaje que hemos leído que le era necesario. Obviamente Jesús ya sabía lo que iba a pasar. Tenía un encuentro que esta mujer samaritana no tenía en mente. Y me encanta eso, porque lo que yo puedo ver aquí es cómo Jesús rompe todo prejuicio. Los judíos llegan y dicen: estás hablando con una mujer samaritana. ¿Cuál es el problema? Es por eso que en Hechos, cuando se nos da el mandato de ir por todo el mundo, y dice: me seréis testigos en Jerusalén,
en toda Judea, en Samaria. Yo me acuerdo, yo pienso que cuando Jesús les ha dicho en Samaria, han de haber dicho ellos, ¿qué? Sí, señores. ¿Por qué cree que se evangeliza en el mundo musulmán? Cualquiera diría, no, vamos a cualquier lado menos ahí. ¿Usted piensa que la gente que vive en Gaza no necesitan a Jesucristo? Por supuesto que sí. Y Jesús tenemos ahí rompiendo ese prejuicio. Otra cosa más, hablar con una mujer, enseñar. Hermano, Jesús le enseñó a una mujer. Le habló acerca del agua viva. Le ofrece salvación. Y no solamente eso, sino que restaura su autoestima. O sea, podría ser que en lugar de porque 5 maridos has tenido, en lugar de ese dedo señalando de Jesús, que vemos que no era el corazón de nuestro Señor Jesús. Vemos a esa mujer que fue encontrada en el mero acto de adulterio, que tampoco vemos el dedo señalador de Jesús. Entonces es muy probable que en lugar de verlo de esa óptica, porque 5 maridos has tenido, podría ser, yo sé que has sido rechazada 5 veces. Yo sé que has sido rechazada 5 veces, porque una carta de divorcio era eso. Era eso. Y repito, hermano, quizás, ¿verdad?, lo vemos con una óptica distinta hoy en día, algo similar. Pero en aquel entonces era una carta de repudio. Era decirle, ya no puedo vivir contigo, vete de aquí, vete de mi casa. Era una vergüenza para una mujer agarrar sus cositas, salir de la casa e irse de regreso con su papá. Y ver a la muchacha llegar a la casa de papá, ya todo el mundo decía, ¿saben quién regresó? Lolita. No me diga. Y vino a visitar, no, venía con su ropita. Ay, de plano que le dieron carta de divorcio. 5 veces se presentó eso. ¿Cómo veían a la señora? Dígame usted. Y esto me encanta, pues si hubiera sido de esa manera, pero de la manera que haya sido, hermanos. Es una mujer que aprendió a vivir de esa manera, siendo rechazada por la gente. Y me encanta y elogio y glorifico y exalto el nombre del Señor de haber buscado precisamente a esta mujer. Es que no valíamos nada y Jesús nos dio valor. Una vida de total rechazo y Jesús nos dio valor. No importa los errores que hayamos cometido, porque mira, Él no se puso a discutir la razón de por qué uno, de por qué el segundo, de por qué el tercero, por qué el... Hermano, hasta se cansa uno de mencionarlos. Pero ¿qué fue lo que vio Jesús en ella? Y ese es el mundo en el que vivimos ahora. En un mundo de personas que en lugar de ver lo bueno que se puede hacer en la vida o elogiar tus bondades, son personas que son especiales en hacerte sentir mal, rechazado, inaceptable, incapaz de lograr algo en la vida. No conocemos nosotros las cosas por las que atraviesa una persona que se ha sentido rechazado. No sabemos. Pero así estaba esta mujer. Lo vemos llegando al mediodía a traer agua. Eso hablaba de la situación, del sentir. Una persona me decía, mis amigas me han hecho sentir una basura. Me han herido tanto al punto que me desprecio a mí misma. Y esto es una situación triste. Y fíjate que yo me acuerdo que hace años ya. Y hay otras cosas que no puedo mencionar por están bastante recientes y pues siempre pues gente
no le gusta escuchar este tipo de situaciones, pero hace años, una jovencita había escrito en su diario cómo se sentía de rechazada, cómo su autoestima se encontraba por el piso. Y le encontraron que se había quitado la vida a esta joven, una jovencita, joven, 19 añitos. Y después se encontraron las cosas que había escrito en su diario. Esto era para morirse, hermano, la madre. La impotencia de por qué no haber hecho nada al respecto. Y aquellas personas de carácter fuerte y de personalidad fuerte, podemos decir, bueno, pero es que no es para tanto. Sí, pero es que usted mira la vida de una manera diferente de como la ven otras personas. Es complicadísimo esto. Nunca hay que menospreciar a una persona que se siente de esa forma. Porque es así. Y bueno, yo no sé, ¿verdad?, qué cosas atraviesan por la mente de algunos de nosotros, por las situaciones que nosotros vivimos. Rechazo de parte de una persona, rechazo de parte de otra. No lo quería usted, su mamá, no lo quería su papá. Se crió con su abuelita, se crió con fulano, sutano, con perencejo. Una historia de rechazo. Yo sé que algunos nacieron en cuna de oro también, ¿verdad? Entiendo que algunos hijos fueron extremadamente amados y gloria a Dios por eso. Pero eso no ha sido el caso de todo el mundo. Y se le puede, y mira, yo les he comentado a ustedes, porque pues, bendito el nombre del Señor, ¿verdad?, que a mí Dios me restauró y me cambió mi mentalidad y toda la situación. Pero fíjate, yo era un niñito. Y me acuerdo cuando mi mamá con mi hermano mayor se pusieron de acuerdo para decirme que a mí que yo no era hijo de ella, que me habían regalado, que me habían llevado en una caja de cartón y me habían puesto a la entrada de la casa. Y era un niño. Y comencé a llorar. ¿Y quién es mi papá, verdad? Y mi mamá. Y ya después y se habían puesto de acuerdo mi mamá con. Pero claro, una madre o un hermano no entienden el daño que le pueden causar a una criatura. Porque después de eso, aunque te digan, no, si estamos bromeando, si yo soy tu mamá, uno dice, ¿de verdad? No trate de arreglar el asunto, por favor. Imagínate cuando un padre le dice a una hija, tú no sirves para nada, tú nunca vas a lograr prosperar en la vida, tú eres esto, tú eres aquí, tú eres allá. Usted podrá decir lo que usted quiera, pero esa niña se lo puede creer. Y ha sido el caso de personas que han fracasado en su vida. ¿Sabe por qué? Si hay niñas y mujercitas que no andan buscando un marido, andan buscando la figura que no tuvieron cuando eran niños. Andan buscando un papá. Andan buscando una mamá. Es complicada la situación. No todo el mundo tiene la misma mentalidad. Ahora, cuando venimos a Jesucristo, cuando le entregamos nuestra vida al Señor, bendito el nombre de Dios, que Dios nos hace nuevas criaturas. Hasta un nuevo cerebro nos da, pues vaya. Para no tener que guardar resentimiento absolutamente con nada ni con nadie. Un correo electrónico decía, tengo 22 años. Cuando era niña fui víctima de abuso sexual durante varios años por un amigo de mis padres, quien me amenazaba para que no dijera nada. Esa situación me hacía sentir sucia y que no valía nada. Le pedí a Dios que me ayudara a perdonar y quitara todos esos pensamientos de mi mente. Hace un año aproximadamente tengo novio, pero hay momentos que hacen que esos recuerdos vengan a mi mente y provocan mucho miedo. Sufro mucho internamente, no sé qué hacer. Yo amo a mi novio realmente, pero él se molesta porque dice que en ocasiones soy muy indiferente cuando le atacan esos pensamientos a la jovencita. Digo, hay una serie de situaciones que afectan. Y cuando yo aprecio este pasaje de la Escritura, de Jesús hablando con esta mujer, hermano, se me hace que es un pasaje de restauración.
que es un pasaje de darle el valor de Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros, diciéndole a esta mujer: oye, ¿sabes qué? Yo sé que 5 veces ha sido rechazada, y es más, yo sé también que el hombre con el que tú estás en este momento no se quiere casar contigo. Esa es la realidad del pasaje. 5 veces te han dado carta de repudio, 5 veces te han dado carta de divorcio. Hay 5 hombres que te han causado daño. Hay 5 veces que volviste a la casa de tu padre. Yo sé cómo te ve la gente. Yo sé que la gente no quiere hablar contigo, que piensa que sos raro, que sos rara, que a saber qué le haces a los hombres. Y como habían 2 escuelas, una decía que podía darle carta de divorcio a causa de fornicación. A ver, ¿qué cosas son las que hablan los vecinos? Dígame. Fíjate que regresó la Lolita, esta es la 3ª vez. A mí esa Lolita no me hace 2 cosas buenas. Yo la veo bien coqueta. Ay, no vaya a ser que se junten 2 personitas a hablar de otra mujer. Y digo esto con tu respeto, ¿verdad? Hombres y mujeres somos iguales, pero este tipo de situaciones son terribles. Este tipo de cosas son terribles. ¿Ya te diste cuenta que la fulana está embarazada? Quizás sope frijoles comió un día antes y ya usted está diciendo que está embarazada la mujer sin saber, sin darse cuenta. Me encanta este pasaje. Me encanta. Porque no es que esté validando Jesús el hecho de decir: mira, ¿sabes qué? ¿Verdad? Lo que te ha pasado te ha causado dolor. Y eso es lo que Jesús mira. Eso es lo que el Señor ve. Usted no sabe lo que le puede. Mire, hermano, a lo largo de una vida yo he visto personas que se han divorciado. Y eso no es una cosa pues que uno se extraña ni que vea con ojos de rareza una situación como esa. Pero en el caso de las hermanas, a la mujer que más le duele un divorcio es aquella que piensa que le puede pasar a cualquiera menos a ella. Usted no sabe el daño que eso ocasiona. Y muchas veces son gente que sufren en silencio. ¿Usted cree que 5 maridos, 6 con el que ahora tiene, qué cosas no le pasarán por la cabeza a la mujer? Diciendo: juela, yo no sirvo. Si a 5 me echaron y este no se quiere casar. O a lo mejor ella habrá aceptado ese tipo de relación para evitar una 6ª carta a usted. Porque ya de colección cartas, ¿me entiende? ¿Para qué? Me encanta esto. La autoestima de muchas personas está tirada por el piso, y usted no debe permitir, hermano, que jamás los comentarios de nadie ni cómo los tratan la persona pueda determinar su autoestima. Porque Dios ha hecho grandes cosas con nosotros. En 1 Corintios 15:10 dice la palabra: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué es lo que somos? Somos perdonados por la gracia y la misericordia del Señor. No importa los errores que una persona ha cometido. Y esto es lo que puedo apreciar en esta oportunidad, en este pasaje de esta mujer samaritana. Una mujer que atravesó por un dolor terrible, una mujer que había sido 5 veces rechazada, una mujer que sabemos cuánto tiempo sufrió en silencio. Y me encanta que Jesús encuentra a esta mujer y habla con ella. Y mira, aquí el que habla contigo: te voy a dar un agua de la cual no vas a tener sed nunca más. Jesús toma una cosa a la que la gente le quita el valor y el Señor le da valor. Me encanta eso. Y hace grandes cosas
con esta persona. Fíjate que cuando esta mujer, imagínate cómo es de maravilloso el Señor, que esta mujer, que a lo mejor nadie quería hablar con ella, que a lo mejor las mujeres no querían ir con ella a sacar agua, ahora resulta que ella va a la ciudad. ¿Quién le iba a creer a una mujer como esta? Pero ¿sabe qué dijo? Señores, me acabo de encontrar a alguien que me ha dicho todo lo que ha sido mi vida. ¿No será este el Mesías? Y dice la escritura que la gente corrieron donde Jesús. Jesús se quedó unos días más ahí. Y luego la gente, ¿sabe qué dijo? Ahora ya no creemos solamente por lo que tú nos has dicho. Pero qué lindo que a quien se le presentó Jesús fue a una mujer que era despreciada. Hermano, mire, no se sienta menos que nadie, por favor. Es probable que usted haya estado en la cárcel incluso, y who cares? Si a Dios lo perdonó. Si el Señor nos ha perdonado y nos ha puesto en una posición maravillosa para la gloria del Señor. No importa de dónde hayamos venido, no importa por las situaciones que hayamos atravesado. Lo lindo es que Dios es grande, puso los ojos en nosotros, nos ha bendecido, nos ha perdonado y un día vamos a estar con Él en la gloria. Ese es el Dios que tenemos nosotros. No importa, repito, las situaciones, las circunstancias por las que hayamos atravesado, el dolor por el que haya atravesado. Ahí está Jesús. Yo sé lo que estás viviendo, yo sé lo que estás pasando, yo conozco tus noches negras, yo conozco tus lágrimas, yo sé tu dolor. Y aquí estoy, mira, en este lugar, en Samaria. Ay, hermano, que los fariseos se vayan a dar cuenta que Jesús estuvo en Samaria. Dígame usted, dejemos eso. Que los fariseos se vayan a dar cuenta que Jesús estaba hablando con una mujer. ¿Sabe qué van a decir? Este no es Dios, este no es el Mesías de ninguna manera. ¿Cómo se les ocurre? Porque así en todos lados hay fariseos. En todos lados hay fariseos. Ahora déjame decirte, mis queridos y amados hermanos, que ningún hijo de Dios es perfecto. Él nos ha hecho sus hijos. En Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Quién no ha cometido una estupidez en la vida? No levante la mano. ¿Quién no ha cometido una estupidez en la vida? ¿Quién soy yo para juzgar a esta persona? Si Jesús ya lo perdonó, ya lo redimió. Si yo entiendo por esta bendita palabra que si no fuera por la sabiduría de Dios para vivirla cada día, si no fuera por eso, mi hermano, no entendería o me costaría entender que los creyentes vamos a morir pecando. Es que es así. Es la naturaleza. Y desde el momento que usted dice yo no, ya pecó. Ya pecamos. Vamos a morir cometiendo falta. Y Dios sabe eso. Dios sabe por qué. Por la inyección que nos metió Adán allá en el huerto. Por ese virus que nos metieron en el huerto del Edén. Por eso los malos pensamientos. Por eso es que la regamos constantemente. Por eso nos pasan cosas en la vida. Pero no debemos sentirnos menos que nadie ni más que nadie. Y debemos estar agradecidos en extremo con el Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Porque por algunos de nosotros, hermanos, nadie daría ni 5 centavos. Nada. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Así es que usted no ande pensando, por favor, que yo que era pobrecito, que yo aquí, que yo no tenía esto ni que comer. Esos tiempos pasaron. Desde el momento que Dios puso los ojos en usted, usted se convirtió en un hijo y una hija de Dios para honra y gloria del Señor. Ya quítese esos complejos, hermano. Acéptese usted como es. Jay-Z nos contaba, ¿verdad?, de qué le gustaría tener pelo, que le gustaría ser más grande, que todo ese montón de cosas, ¿verdad? Jay-Z. Pero bueno, así somos. ¿Qué vamos a hacer, pues? ¿Qué vamos a hacer? Aceptando como somos. Dios nos ama como somos. Dios nos ama.
Mire, mi pelito blanco sirve de referencia. Donde está aquel señor de pelo blanco, ahí es la cosa. Va, está bien. Llevo a mi esposa al hospital y me dicen: tráigame a su hija aquí, por favor. Le digo: con gusto. Me han amenazado con pintarme el pelo cuando estoy durmiendo. Por eso le echo llave a la puerta. Who cares? ¿Me entiende? ¿Qué importa? La vida es así. Es más, a medida que uno va avanzando en años, está más agradecido con el Señor por cada día, por cada minuto, por cada hora que pasa. Si no, una cosa es otra, hermanos. Y Dios tuvo misericordia. Quítese de tanto complejo y agradézcale a Dios por cada día de su vida. Ahora, tratemos como creyentes que somos, como hijos del Señor que somos, de utilizar esa sabiduría divina cada día de nuestra vida. Y repito, por eso dije, es un poquitito diferente el approach, ¿verdad? La manera como vamos a ver este pasaje de la Escritura, porque en realidad casi siempre es con el dedo acusador, ¿verdad? De que 5 mujeres, ¡juela, mano! ¡Qué bárbara! Pero sin embargo, cada situación, cada carta de divorcio tuvo que haber sido un dolor terrible para esta señora. Un dolor terrible. Imagínate invitarla a las mujeres de fe y pedirle que dé su testimonio. Va a durar 3 días por lo largo de tanta cosa. Y Jesús te encuentra. Y Jesús te encuentra en el camino. Y puedo imaginar esa reunión alrededor del pozo. Es que Jesús es fascinante, ¿no es cierto? Fíjate que preparó el escenario. Le dijo a los discípulos: vayan a comprar de comer. Me imagino a Pedro: yo me quedo contigo, Señor. No, Pedro, vayan. Señor, ¿me puedo quedar contigo? Vayan todos a comprar de comer. Él no explicó más nada, pero él sabía que en unos minutos iba a haber un encuentro con una persona que le iba a transformar la vida. Él sabía, y esto me gusta, él sabía que había una mujer que había sufrido en silencio. No buscó al doctor de la ley de Samaria, hermanos. No buscó a un escriba. Por eso es que a veces pienso que la iglesia, y no hablo nuestra iglesia, hablo que la iglesia de Cristo tiene los valores al revés. No buscó a la persona más eminente de la ciudad. Buscó a una mujer que tenía mala reputación. Buscó a una mujer que había sufrido en silencio. Buscó a una persona que estaba dolida de la vida. Y le ofreció el agua, que es el mismo para que nunca volviera a tener sed. ¡Qué maravilla! Y le cambió la vida. Y por el testimonio de esta mujer, se cambió la vida de una ciudad completa. Y no solamente eso, el prejuicio. El prejuicio de que no se podía ir a Samaria. Y ahora Jesús le demuestra a los discípulos que Samaria también necesita salvación. Y que a Samaria también hay que ir con el mensaje. Es que Jesús, mire, cambió todas estas cosas. Rompió todos los prejuicios que había en aquel entonces. Y ese es Dios, amados. Ese es Dios. Dios es mucho más grande de la manera como lo concebimos aquí en la tierra. Amén. Demos gracias, Padre. Te damos gracias, Señor, por ese amor tan grande con el que tú nos has amado. Te damos gracias porque tú ves lo que otra gente no ve. Porque tuviste misericordia de nosotros. Porque tuviste compasión de nosotros, así como tuviste compasión de esta mujer en Samaria. Padre Santo, yo te ruego por aquellas personas que a lo largo de una vida atravesaron por situaciones que les ha causado dolor, tristeza, llanto.
Te pido en esta hora, mi Señor, que esa sangre preciosa tuya derramada en la cruz, derramada en el Calvario, pueda sanar todas las heridas emocionales que están ahí guardadas en ese corazón. Entender de una vez y por todas que tú nos amas entrañablemente, que somos tus hijos y que nos amas tanto que mandaste a Jesús a morir por nosotros. Señor, te adoramos, te damos gracias porque agregaste valor a nuestras vidas. Porque cuando nadie daba nada por nosotros, tú nos pusiste un precio elevado, y pagaste ese precio, que es la sangre preciosa del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Cómo no estar agradecidos, Padre? ¿Cómo no agradecerte de lo profundo de nuestro corazón lo que hiciste por nosotros para gloria tuya? Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, yo quiero animarle para que hoy le diga en oración al Señor: Señor Jesús, en este día me arrepiento de mis pecados, te entrego mi corazón, te doy gracias por Jesús. Gracias, Señor, porque pusiste tu cuerpo y derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. En este día te recibo como mi Señor y Salvador personal. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y su bendita palabra. Señor, gracias por este día que nos has permitido estar en tu casa. Oramos que bendigas nuestra entrada, nuestra salida. Oramos, Padre Santo, que nos bendigas al acostarnos, al levantarnos, y las cosas que vamos a emprender en esta semana, que puedan llevar el sello de tu santa bendición. Bendice a cada uno de tus hijos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados míos, que la paz de Cristo les acompañe, que Dios me los bendiga. No olvide orar por nuestro viaje a Cuba esta semana. Bendiciones. Muchas gracias por ver este video. Espero que haya sido de mucha bendición a su vida espiritual. Si le gustó, denos un like, compártalo con otras personas, suscríbase a nuestro canal, y para recibir notificación de nuevos sermones, hágale clic a la campanita. Que Dios les bendiga.